fue el primer profeta en predicar la compasión hacia los enemigos? La Biblia nos cuenta que hacia el año 735 a.C., el ejército de Israel invadió al reino de Judá, provocando muchas muertes, destrucción, llevándose un gran botín y muchos prisioneros. Esto lo narra la Biblia en segundo libro de los Reyes 15, Isaías 7 y 8, y en segundo libro de las Crónicas, capítulo 28. Lo que también nos cuenta el libro de las Crónicas es que al llegar el ejército vencedor con los prisioneros encadenados, desnudos, descalzos, vejados, conducidos a golpes, a los cuales no se alimentó y que eran conducidos a Samaria para ser vendidos como esclavos, lo que nos cuenta el segundo libro de las Crónicas es que les salió al encuentro un profeta llamado Obed, que les predicó y que les ordenó inmediatamente que liberaran a los prisioneros, porque se trataba de hermanos. Recuerden que Levítico 25:46 dice que se puede tener esclavos, pero no a los paisanos. Y según Deuteronomio 24:7, la pena para los que esclavizan a un compatriota es la muerte. Movidos a compasión, los samaritanos no solo pusieron en libertad a los cautivos, sino que les restituyeron los bienes que les habían saqueado, sanaron sus heridas y les cubrieron, les ungieron con aceite y con perfume, calzaron y vistieron a los desnudos y descalzos, les alimentaron y a aquellos que no podían por sus propios medios trasladarse, los subieron sobre sus monturas y los condujeron a Jericó, la ciudad fronteriza entre ambos reinos. Tanto la actitud de los samaritanos como la prédica de Obed es insólita en toda la Biblia. En todo el Antiguo Testamento, en la tradición profética, es el primer profeta que predica la compasión hacia los que son considerados enemigos. Toda la tradición profética, con Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abdías, Oseas, Amós, enseñaban la venganza contra los enemigos. Los salmos, incluso el 137, tomará feliz aquel que tome por los pies a los hijos de los babilonios y los estrelle contra las peñas. Le rezaban a Dios que rompa la dentadura de los enemigos, que haga que se mueran jóvenes. Siempre el espíritu era la revancha, la venganza. Y aquí aparece un texto en el Antiguo Testamento hablando de la actitud compasiva hacia los enemigos. ¿Habrá ocurrido esto realmente? Muy probablemente sí, porque el libro de las Crónicas es muy crítico de los samaritanos. Difícilmente hubieran incluido un relato en el cual se hable bien de los samaritanos si realmente ellos no se hubieran comportado así. De Obed la Biblia no habla más, pero 8 siglos más tarde de este suceso, un predicador galileo llamado Jesús, intentando esclarecer el sentido del mandamiento del amor al prójimo, contó una parábola y en ella los paralelismos son muchísimos, las semejanzas son todas. En ambos casos se habla de alguien que es herido, que es judío, que bajaba de Jerusalén a Jericó, bueno, en este caso venían de Jerusalén hacia Samaria y de Samaria a Jericó. Eh, en ambos casos se les asiste, se les unge con aceite, se les carga sobre la cabalgadura, se les lleva a una posada y se hacen cargo de sus necesidades económicas. Solo hay dos diferencias. Una es que en el Antiguo Testamento a los enemigos se les llama hermanos 3 veces. En el Nuevo Testamento se les llama prójimo en 3 oportunidades a los enemigos. Y la otra diferencia es que en el Antiguo Testamento las autoridades militares se solidarizan con los enemigos. En cambio, en el Nuevo Testamento las autoridades religiosas pasan de largo, no sienten compasión por el que es considerado enemigo, adversario. Jesús en el capítulo 5 de Mateo, en el 43, versículo 43, recoge la tradición de amar al prójimo y odiar al enemigo, como decía Levítico 18. Pero con este texto probablemente el Jesús de Lucas
nos invita a abandonar la actitud de revancha y abrir el corazón a la compasión hacia aquel que, aunque es adversario, se encuentra en una situación adversa también. Que María y Dios nos renueven a todos en la fe. Amén.